Buenos días, nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar del artículo Medicine Residence Understanding of the Biostatistics and Results in the Medical Literature. Este artículo ha sido citado 215 veces, fue publicado en Journal of the American Medical Association, revista que cuenta con un H-index de 709, indicando un factor de impacto muy elevado y fue escrito por Donna M. Windisch y otros. Ella tiene un H-index de 16, lo que significa que al menos 16 de sus publicaciones han sido citadas 16 veces cada una en los últimos 2 años. Estos autores están afiliados al Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Yale, New Haven, Connecticut. Es conocido, entonces, que los médicos deben actualizar su conocimiento constantemente, por lo cual deben revisar literatura investigativa e interpretar las estadísticas del tema expuesto. Sin embargo, hay residentes que no son capaces de interpretar los datos estadísticos, por lo cual se ha tratado pues, de implementar en los programas de medicina la capacitación en bioestadística y evaluación crítica, ya que los residentes deben demostrar su capacidad de lectura de resultados y poder aplicarlo a sus pacientes. El objetivo entonces es evaluar la comprensión de los residentes de la bioestadística y la interpretación de los resultados de la investigación. En cuanto a la significancia clínica del estudio, tenemos que se realizó una evaluación del conocimiento bioestadístico y la interpretación de los resultados del estudio en múltiples programas de residencia, utilizando un nuevo instrumento desarrollado para este estudio. Este demostró falencias dentro del conocimiento en bioestadística de los residentes, reforzando la importancia de capacitarse dentro de este campo para poder comprender correctamente información clínicamente importante. En cuanto a la metodología, los autores pues crearon un cuestionario para evaluar a los residentes. En primer lugar, para que el cuestionario reflejara los métodos estadísticos más usados en los artículos contemporáneos, se hizo una búsqueda de esto mediante una revisión de 239 artículos publicados entre enero y marzo de 2005 en 6 revistas médicas. Y así se crearon preguntas sobre la interpretación de resultados de los métodos encontrados, estructurando la encuesta, que consta de 4 grupos: las demográficas, las de actitud, las de confianza y el test de 20 preguntas de conocimiento bioestadístico. Este es un ejemplo de las preguntas que se encuentran en el test. En cuarto lugar, pues se probó el cuestionario con profesores y residentes de medicina interna. Hubo un 94% de acierto en los profesores sin que el error favoreciera ninguna pregunta específica. Con la retroalimentación se valoraron un total de 20 preguntas. Por último, se escogieron los residentes aptos y se recolectó un consentimiento informado. El cuestionario fue respondido en los primeros 25 minutos de una conferencia y luego se explicaron los métodos estadísticos e interpretación de resultados. Para mayor validez, 10 profesores y fellows con entrenamiento en investigación clínica también respondieron al cuestionario y el protocolo fue aprobado por el Comité de Investigación Humana de la Universidad de Yale. En cuanto al análisis estadístico, entonces tenemos que las propiedades psicométricas de la prueba de conocimiento se establecieron con una evaluación de consistencia interna de Cronbach. La validez discriminatoria se evaluó a través de la comparación de las puntuaciones medias obtenidas entre residentes, becarios y profesores capacitados usando la prueba de T. Se desarrollaron análisis bivariados para determinar los factores que podrían estar asociados con las puntuaciones de conocimiento. Los análisis de correlación evaluaron la multicolinealidad entre 3 conjuntos de factores: capacitación fuera de los Estados Unidos y años desde la graduación de escuela de medicina, nivel de capacitación y edad, y capacitación anterior en bioestadística y epidemiología. Por último, se evaluó la modificación del efecto por pares de factores. Los resultados obtenidos se usaron para identificar las variables demográficas que se incluyeron en el modelo multivariable. Se tuvo en cuenta la fuerza de los factores correlacionados o un valor de P menor a 0.05 en los análisis bivariados. Se usó la regresión por pasos hacia adelante para identificar los factores demográficos que se asociaron con las puntuaciones de conocimiento. Y los análisis se realizaron con el programa Stata 8.2. En cuanto a los resultados, vamos a empezar hablando de la muestra tomada. 277 de 367 residentes completaron el estudio. No se encontraron diferencias significativas entre las tasas de respuesta y asistencia según sexo, nivel de entrenamiento o entrenamiento fuera de los Estados Unidos. 58% estaban matriculados en un programa tradicional de medicina interna, 76.5% en programas universitarios, 50.6% tenían entrenamiento fuera de los Estados Unidos, 14.8% tienen un grado avanzado, 68% tenían entrenamiento en bioestadísticas, de los cuales aproximadamente el 70% fue brindado durante la escuela médica. Continuando con el cuestionario, este tuvo una alta consistencia interna. Esto se obtuvo gracias a un alfa de Cronbach de 0,81 y es importante decir que entre más cercano a 1, mayor consistencia interna. Fellows y estudiantes de medicina general con entrenamiento avanzado en bioestadística obtuvieron un puntaje medio de 71.5%. Los residentes obtuvieron 41.1%, lo cual prueba la validez discriminativa. Continuando con el conocimiento basado en el tipo de pruebas estadísticas, se identificaron las siguientes tendencias. Los mejores resultados se obtuvieron con la identificación de estudios doble ciego e interpretación de riesgo relativo. Los peores resultados estuvieron en la interpretación de pruebas de Kaplan-Meier y la fuerza de la evidencia para factores de riesgo.
Casi un 40% logró interpretar un OR ajustado en un análisis multivariable y cerca de un 60% el significado de un valor de P. Ahora, en actitud y confianza sobre el conocimiento estadístico, aquellos que sentían mayor confianza sobre su conocimiento en estadísticas obtuvieron puntajes mayores a aquellos que no en preguntas de conocimiento, 43.6% versus 39.3%. Finalmente, en cuanto a los factores asociados con el conocimiento estadístico, fue posible identificar que hay 5 factores asociados con puntajes más altos. Inicialmente, un título avanzado se asoció con un aumento de 9.2% preguntas correctas después de ajustar para otros factores. También un menor tiempo desde que se graduaron, hubo peores resultados entre más tiempo pasaba desde haberse graduado de la escuela médica, 12.3% de discriminación absoluta para más de 11 años después de graduados comparado con aquellos que tenían más de un año de graduados. Los hombres, aquellos que iniciaban su residencia, tenían un entrenamiento previo en estadística, su sexo era hombre y estaban matriculados en un programa de tipo universitario, tuvieron mejores resultados. Otros factores asociados con puntajes más altos fueron programa universitario y entrenamiento previo en bioestadísticas. En la discusión podemos identificar que 95% consideraba importante entender los términos, sin embargo 3/4 reconocen que no lo manejan bien. Esto se corroboró con que la media del test aplicado fue de 8/20. Se encontró que un tercio de los residentes nunca tuvo clases de bioestadística y los que sí tuvieron acceso a estas clases fue únicamente durante su pregrado. 3 factores fueron asociados al peor desempeño en la prueba realizada, como pérdida de conocimiento a través del tiempo, falta de refuerzo del tema y o falta de profundización del mismo. También se evidenció que además el sexo estuvo asociado a diferentes puntajes en la prueba realizada. Esto no se encontró apoyado por otra literatura. El modelo usó 5 predictores del puntaje del conocimiento: mayor nivel académico, afiliación académica, formación bioestadística previa, sexo y años desde el grado de la escuela de medicina. A partir del coeficiente de determinación R cuadrado, indicador que nos permite evaluar la calidad del modelo de relación, se obtuvo un resultado muy alejado de 1, lo que nos indica que solo el 18% de la variación que hay en los puntajes de los residentes son explicados por los factores que se describen en el modelo propuesto. Finalmente, en cuanto a las limitaciones, la brevedad de la encuesta limitó la capacidad de evaluar más conceptos bioestadísticos y solo se realizó sobre residentes de medicina interna, lo cual limita la generalización de los resultados a otros grupos. Finalmente, en cuanto a las fortalezas, este no se limitó a un solo tipo de programa de residencia en medicina interna y las muestras de cada programa de residencia eran similares en tamaño y composición al programa promedio. Finalmente, a partir de este estudio se concluye que la inadecuada preparación en un tema tan relevante como es el análisis estadístico y la comprensión de sus resultados para una práctica médica integral produce un riesgo de interpretaciones erróneas de la literatura médica y aplicaciones incorrectas en la investigación clínica. Por lo tanto, se debe priorizar y reforzar la preparación de los estudiantes para obtener un aprendizaje vitalicio y seguir evaluando la efectividad de intervenciones educativas específicas. En cuanto a la evaluación del estudio, tenemos la validez interna, en la cual se encontraron algunos sesgos que pudieron haber alterado esta validez. El sesgo de selección, porque solo encuestaron a los residentes que estaban en la conferencia de pacientes hospitalizados y estos solo eran de medicina interna, y el sesgo de instrumentación, que es un sesgo donde se encontró que las propiedades psicométricas no se conocían de antemano, pero se establecieron en el estudio. La encuesta también pues, fue corta, lo cual impidió que se evaluaran todos los conceptos bioestadísticos y el análisis de los resultados de investigación. No obstante, los investigadores fueron pues, muy cuidadosos en verificar la validez de las preguntas, haciendo dobles verificaciones con expertos en el tema. También la población era similar, por lo cual los resultados aplican para la población estudiada. En cuanto a la validez externa, tenemos los factores organísmicos. El estudio incluyó pues, una amplia gama de residentes de medicina interna en diferentes tipos de programas de residencia, los cuales poseían características similares a todos los pacientes en Estados Unidos. Los autores afirmaron que el estudio parece ser generalizable a los estudiantes de medicina interna y los programas de capacitación en los Estados Unidos. Sin embargo, la replicabilidad del estudio podría verse afectada en países que tienen programas de educación diferentes. Y finalmente, los criterios de Radford-Hill identificados. Coherencia. Existe coherencia entre la causa y el outcome, pues el hecho de que los residentes no hayan tenido una buena formación académica bioestadística genera dificultades para realizar un análisis cuantitativo de la literatura. Especificidad. El hecho de que haya un aumento en el lapso de tiempo desde su graduación como médicos generales está asociado con un menor puntaje en las pruebas de conocimiento realizadas. Fuerza de asociación. Se evidencia entre residentes con formación en bioestadística comparado con los que no la tuvieron nunca, siendo los primeros superiores a sus contrapartes en la evaluación. Gradiente biológico, se encuentra una mayor asociación causal a un mayor nivel de estudio en bioestadística. Por ejemplo, los que tienen un máster tenían mejores resultados versus aquellos que solo tuvieron formación en pregrado. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.